Queridos hermanos, muy buenas tardes a todos. Un cariñoso saludo en este sábado, como lo hemos llamado alguna vez, el refugio en el tiempo. Si lo guardamos debidamente y nuestras conversaciones están relacionadas con lo espiritual, hermanos, estamos en un refugio en el tiempo para restaurarnos de la turbulencia de este mundo y estar serenos en la presencia de nuestro Dios y en la comunión de unos con otros, una comunión íntima que Dios desea que tengamos como su familia, que está preparando para una eternidad de unión perfecta, mis queridos hermanos. Dentro de 2 semanas es la Pascua del Eterno. Nos estamos acercando a la Pascua y el apóstol Pablo llama a Jesucristo nuestra Pascua. Entonces, es interesante que ahora nos estamos acercando a la Pascua y quisiera hablar de un tema del cual ya hemos hablado en el pasado, pero que es necesario repetir porque es un tema fundamental, hermanos. Nos estamos acercando a ese momento íntimo en que vamos a tomar ese pan, hermanos, que refleja el cuerpo de Cristo. Cuando uno come algo, hermanos, se vuelve parte de uno mismo. Esa es la clase de intimidad y de comunicación que Cristo desea y añora con todos nosotros, con la esposa, en el espíritu, hermanos. Y ahora nos estamos acercando en el tiempo, pero también necesitamos acercarnos en el espíritu cada vez más para tomar dignamente esa Pascua y discernir el cuerpo de Cristo, tanto como el que se entregó por nosotros, y debemos estar habiéndonos examinado libres de pecado, hermanos. No estar practicando el pecado, habiéndonos arrepentido y estando cerca unos de otros, porque el cuerpo de Cristo somos todos nosotros. Jesucristo es la cabeza y nosotros debemos estar en comunión profunda unos con otros. Y como se mencionó en los anuncios, el doctor Winnell escribió esa parte concisa, profunda, que él siempre escribe con el don que Dios le ha dado para expresarse por escrito, hermanos, de que el perdón es importantísimo, digamos, esencial para poder tomar dignamente la Pascua, hermanos, y de hecho para poder vivir día tras día en comunión con Dios. Hermanos queridos, entonces, la pregunta que surge es, ¿cómo nos podemos nosotros acercar a Cristo, ya que cada día que va a pasar ahora entre 2 semanas vamos a estar más cerca de esa Pascua y entre tanto debemos acercarnos a nuestro Maestro, el que vino a enseñarnos el camino para ser uno con Él y unos con otros? Una magnitud y una profundidad de concepto, hermanos, que no entendemos plenamente, sino a medida que vayamos poniendo por obra las condiciones para que se lleven a cabo. Entonces, la pregunta hoy, ¿cómo nos podemos acercar a Jesucristo, hermanos, y acercarnos unos con otros? Veamos, por favor, les pido que se dirijan al Evangelio de Marcos en el capítulo 2 y versículo 18. Evangelio de Marcos, capítulo 2, versículo 18. Dice así: y los discípulos de Juan y los de los fariseos ayunaban y vinieron y le dijeron: ¿por qué los discípulos de Juan y los de los fariseos ayunan y tus discípulos no ayunan? Jesús les dijo: ¿acaso pueden los que están de bodas ayunar mientras está con ellos el esposo? Y recuerden que cuando habla del esposo significa de ser uno con él. Si ahí estaba él con ellos en persona, mis hermanos, aún físicamente, pero estaba con ellos, dice, ¿cómo van a afligir sus almas cuando el esposo está con ellos, celebrando de antemano el glorioso encuentro espiritual que vamos a tener con él cuando suene la 7ª trompeta? Entonces Jesús les dijo, ¿acaso pueden los que están de bodas, y él vino a eso, a instaurar un nuevo pacto, que es una boda, hermanos? Tenemos que entenderlo cada vez mejor. ¿Pueden ayunar mientras está con ellos el esposo? Entre tanto que tienen consigo al esposo, no pueden ayunar, pero vendrán días cuando el esposo les será quitado. Y ahora estamos en esos días. Jesucristo, tenemos la presencia de él en el Espíritu. Y aún el apóstol Pablo dice,
habite Cristo por la fe en vuestros corazones. Hermanos, eso es muy profundo. Ahí está esa presencia de Él por medio del Espíritu, pero añoramos el tiempo en que ya va a ser una comunión total, hermanos, cuando seamos un cuerpo espiritual glorioso como el cuerpo de Él y podamos tener esa comunión profunda, inefable, indescriptible con nuestro Maestro, nuestro Señor, el esposo de la iglesia. Entre tanto, entonces dice, vendrán días cuando el esposo les será quitado, y ahora nos ha sido quitado. Él ascendió a los cielos y los discípulos se quedaron mirando hasta que lo cubrió de su vista una nube. Pero Él dijo, estaré con vosotros siempre, pero en el Espíritu, hermanos. Y ahora entonces dice aquí, cuando el esposo les será quitado, entonces aquellos días ayunarán. Ahí tenemos entonces una orden, no una sugerencia. Dice, entonces ayunarán. O sea que Dios espera, Él no nos pone una regla de cuántas veces debemos ayunar. Eso debe ser dictado por el amor, el ansia de el hambre y la sed de estar en comunión con Cristo Jesús, hermanos. Es interesante que cuando nos privamos de beber y nos privamos de comer, se desarrolla en nosotros hambre y sed de estar en comunión con Dios, como David cuando estaba en el desierto decía, hermanos, vamos a verlo aquí, para que aprendamos a ser según el corazón de Dios, mis queridos hermanos. Es un salmo al cual me refiero con frecuencia y que se desata en nosotros si estamos en la correcta actitud, ese deseo profundo de estar en una comunión más íntima con Jesucristo y por ende unos con otros. A medida que nos acercamos a Dios, tenemos mayor presencia de Él en nosotros y más amor para repartir, hermanos. Dice en el Salmo 63, Dios mío, Dios mío eres tú, de madrugada te buscaré. Mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela en tierra seca y árida donde no hay aguas. Si ustedes miran la traducción, la Peshitta dice, como tierra seca en la que no hay aguas, como tierra seca y árida, que parece que se aplica más porque él estaba en el desierto de Judá cuando compuso este salmo. Para ver tu poder y tu gloria, así como te he mirado en el santuario. Entonces ese es el deseo de David, de acercarse a Dios y tener una visión más clara en el Espíritu. Recuerden que David tenía el Espíritu de Dios y él tenía acceso a la presencia de Dios en el tercer cielo. Y alguien dirá, bueno, pero Jesucristo aún no había muerto y no nos había abierto el camino todavía. Recordemos que Dios llama las cosas que no son como si fueran. Y Jesucristo se ofreció como un cordero limpio y sin mancha antes de la fundación del mundo, antes del pecado de Adán y Eva. Él ya se había ofrecido, sabiendo la posibilidad, porque nos había dado la facultad de escoger, de que el ser humano escogiera el camino erróneo. Él asumió la responsabilidad, como lo dijo alguna vez el señor Armstrong, verdaderamente una aseveración asombrosa. Dios nos creó y Él asumió la responsabilidad por nosotros en caso de que escogiéramos el mal camino, de ofrecernos una opción por medio del arrepentimiento de poder ser uno con Él, mis queridos hermanos. Y ahora estamos a punto de celebrar eso de una forma magnífica por medio de la Pascua, hermanos. Entonces, es importante acercarnos a Dios, arrepentirnos y examinarnos nosotros. Recuerden que el pueblo subía a Jerusalén a purificarse antes de la Pascua. Eso está narrado en el Evangelio de Juan. No voy a ir allá, pero ustedes lo pueden buscar. ¿Cómo se purificaba el pueblo? Ofreciendo sacrificios. Ya lo tenemos. El sacrificio de Cristo es de una vez para siempre y siempre podemos acudir a Él cuando nos arrepentimos, hermanos. Ahí lo tenemos ya al alcance de nosotros en cualquier momento. Y también había que lavarse, hermanos. Por eso Juan el Bautista practicaba el bautismo de arrepentimiento. ¿Y cómo nos lavamos, hermanos? Hermanos, literalmente debemos lavar nuestro cerebro en la forma positiva de esa expresión mal usada por los imperialistas comunistas, hermanos, que se quejan del imperialismo, pero ellos son más imperialistas. En todo caso, hermanos, ¿cómo nos podemos lavar el cerebro? Miren cómo Jesucristo lo dice aquí. No solo de pan vivirá el hombre, sino de cada palabra que sale de la boca de Dios. Y en el capítulo 15 del Evangelio de Juan dice, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará.
y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Estáis limpios por la palabra que os he hablado. Y cuando habla de su esposa, en el capítulo 5 de Efesios, dice, capítulo 5 de Efesios, dice, versículo 25, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. O sea que tenemos ahí una exhortación sumamente importante, hermanos, que no podemos pasar por alto, de estar leyendo e impregnándonos de esa palabra de Dios ahora como una preparación intensa para la Pascua, para tomarla dignamente, hermanos. Debemos estar pasando más tiempo, mucho más que de costumbre, lavándonos, dejando que esa palabra de Dios nos purifique y que nuestros pensamientos sean los pensamientos de Jesucristo y nuestro sentir sea también el sentir de Él. Una de las características del ayuno, hermanos, cuando ustedes leen, por ejemplo, la orden, hay un solo ayuno que está ordenado por la ley de Dios, y sin embargo también hay ayunos que están ordenados por Jesucristo, porque Él dijo, pero Él lo dejó a nuestra elección. Según el deseo, el hambre y la sed que tengamos de estar en comunión con Él, entonces determinaremos. Él nos da esa opción cuando ayunar, mis queridos hermanos, pero Él espera que lo hagamos, y ahora con mucha mayor razón. Cuando usted lee en el capítulo 23 del libro del Levítico, cuando Dios ordena el ayuno, dice lo siguiente, hermanos. En el capítulo 23, versículo 27 del libro del Levítico dice, a los 10 días de este mes séptimo será el día de la expiación. Tendréis santa convocación y afligiréis vuestras almas y ofreceréis ofrenda encendida al Eterno. El afligir el alma, yo creo que ustedes bien lo saben y lo pueden buscar en muchas otras partes en la Biblia, significa ayunar. ¿Por qué? Porque el alma es la vida de nuestro cuerpo. Y cuando le falta el alimento físico, se aflige. Pero al mismo tiempo, como les dije hace un momento, así se debe despertar nuestra hambre y sed de estar en comunión con Dios, hermanos míos, de beber de su palabra y de estar en ese estado espiritual que Dios espera que estemos, especialmente antes de tomar la Pascua. La palabra afligir, entonces, es equivalente de ayunar en la palabra de Dios. También es interesante que esa palabra aná, A-N-A, en hebreo, significa humillarse. Entonces, el ayuno nos ayuda a humillarnos delante de Dios, hermanos, para poder ser aceptables en su presencia, porque Dios dice que ninguno se jactará en su presencia. Porque como dice que aquí el Salmo 130, ustedes pueden ver ahí, hermanos, es muy hermoso cuando nos queremos acercar a Dios. Surge esta pregunta en el Salmo 130, que es muy inspiradora, y sabemos aquí, según esta palabra, dice Salmo 130, de lo profundo, oh Eterno, a ti clamo. Puede ser lo profundo de la angustia, o del dolor, o de la soledad, o del desespero, o de la depresión, hermanos míos. Siempre debemos clamar a Dios y Él nos rescata, hermanos. De lo profundo, oh Eterno, a ti clamo, Señor, oye mi voz. Estén atentos tus oídos a la voz de mi súplica. Ja, es la abreviación de Yahvé, del Eterno. Si mirares a los pecados, ¿quién, oh Señor, podrá mantenerse? Porque no hay hombre que no peque, como lo dijo el mismo Salomón cuando dedicó el templo. O sea que todos, hermanos, tenemos cosas de que arrepentirnos. Ah, si mirares a los pecados, ¿quién, oh Señor, podrá mantenerse? Pero en ti hay perdón para que seas reverenciado. Tenemos esa fe de que Él nos perdona cuando confesamos nuestros pecados. Y en el Salmo 143 también, David, buscando esa intimidad con Dios para consuelo en medio de la angustia, como se describe en el Salmo 143, un poco más adelante dice, versículo 1, oh Eterno, oye mi oración. Es una
Es una súplica muy semejante a la del Salmo 130. Oh Eterno, oye mi oración, escucha mis ruegos, respóndeme por tu verdad, por tu justicia, y no entres en juicio con tu siervo, porque no se justificará delante de ti ningún ser humano. Así, hermanos, que todos tenemos cosas de que arrepentirnos, y el ayuno nos va a ayudar a acercarnos a Dios y a pedirle a Dios que nos ilumine aquellas cosas que se esconden de nosotros, hermanos, porque miren lo que dice en la primera epístola del apóstol Juan. Les pido que vayamos allá. Ustedes todos conocen esta escritura, pero es para ver la importancia de practicar el ayuno antes de tomar la Pascua, de poner por obra lo que Cristo dijo, el esposo les será quitado y entonces ayunarán. Y este es un tiempo muy indicado para poner por obra esa orden de Jesucristo. En el capítulo 1 de la primera epístola del apóstol Juan, capítulo 1, versículo 10, dice: si decimos que no hemos pecado, le hacemos a él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Le está hablando a gente de la iglesia y se está incluyendo el mismo discípulo amado, que es Juan, y dice que él mismo se incluye. O sea que dice, si decimos que no hemos pecado, le hacemos a él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Y luego dice, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Recuerden que Jesucristo no quiere que practiquemos el pecado, hermanos, que a veces caemos y fallamos, pero tenemos que levantarnos, confesar los pecados, pedir perdón y misericordia y volver otra vez al camino estrecho de los mandamientos de Dios, en su aplicación sublime en la dimensión espiritual que Cristo les vino a dar, donde ya el asesinar no tiene que ser el acto físico, sino el mero hecho de odiar a alguien, donde cometer adulterio no tiene que ser el acto físico, sino el hecho de codiciar a otra mujer, hermanos. Entonces, todos caemos, hermanos, y tenemos que cuidar nuestros pensamientos, llevándolos cautivos a la obediencia a Cristo, como lo dice el apóstol Pablo también, llevando todo pensamiento cautivo a la obediencia de Cristo. Por eso dice aquí el apóstol Juan en el capítulo 2, hijitos míos, estas cosas os escribo. Primera Juan, capítulo 2, versículo 1. Primera Juan, capítulo 2, versículo 1. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. O sea, tenemos que confesar nuestros pecados. Y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Entonces, tenemos ese acceso, hermanos, al perdón. Lo que entendía David en ese Salmo 130 y en el Salmo 143, hermanos. Entonces, es necesario pedirle a Dios, como hizo también David en el Salmo 19. Les pido que vayamos allá. Y el ayuno puede ser es una gran ayuda para estar listos para tomar dignamente esa Pascua que se acerca ahora, hermanos, que se acerca dentro de 2 semanas. Veamos lo que dice el Salmo 19, en el versículo 11, hablando de los mandamientos de Dios. Capítulo 19 del libro de los Salmos, Salmo de David, versículo 11 dice, tu siervo es además amonestado con ellos, en guardarlos hay grande galardón. Si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Aunque los protestantes digan, no, eso es salvación por obras, no pueden cambiar lo que Cristo dijo, porque el cielo y la tierra pasarán, pero sus palabras no pasarán. Y él dijo al joven rico, si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Y nosotros sabemos que tenemos que guardarlos en una dimensión mucho más profunda que la de la letra, mis queridos hermanos, como lo acabo de explicar. Entonces dice, tu siervo es además amonestado con ellos, en guardarlos hay grande galardón. Es el camino que nos lleva a la vida eterna. Naturalmente, esa vida eterna es un regalo de Dios por medio de la sangre de Jesucristo, hermanos, y por medio de la intercesión que Él hace por nosotros, somos salvos por su vida, porque Él está como el sumo sacerdote a la diestra del Padre intercediendo por nosotros, que luchamos por seguir esa senda estrecha día tras día, aunque a veces fallamos. Y vamos a fallar. Y el que diga que no falla es mentiroso. O sea que tenemos que estar conscientes de eso, hermanos, no que lo hagamos voluntariamente,
pero cada vez andar más en esa intimidad y en esa obediencia a Él. Capítulo 19, versículo 11 del libro de los Salmos. Tu siervo es además amonestado con ellos. En guardarlos hay grande galardón. ¿Quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. Oigan esto, hermanos, a veces pecamos por ignorancia. ¿Y saben que el pecar por ignorancia no es justificación del pecado, hermanos? Si pecamos por ignorancia, aún así somos culpables, con consecuencias menos graves, pero sí tiene consecuencias un pecado, aunque sea por ignorancia, aunque no nos demos cuenta. Por eso David le pide aquí a Dios, ¿quién podrá entender sus propios errores? Esto es importantísimo. Líbrame de los que me son ocultos. Y les voy a demostrar que la ley de Dios dice, en el capítulo 5 del libro del Levítico, les pido que vayan allá, de cómo uno es culpable aún de los pecados que comete sin saber que está pecando, hermanos. Por eso hay que pedirle a Dios que nos ilumine y nos muestre por medio del ayuno, acercándonos a Él con humildad, porque Dios rechaza a los soberbios, y ese puede ser un pecado oculto, hermanos, el orgullo. Dios resiste a los soberbios y da su gracia a los humildes. Si queremos llegar a la presencia de Dios y ser aceptos delante de Él y tomar la Pascua dignamente, tenemos que pedirle a Dios que nos dé humildad. Y la humildad es la verdad. Somos polvo de la tierra. Eso es lo que significa humildad. Viene la palabra humus, que significa tierra, significa polvo. Reconocer que somos eso y que fallamos y que necesitamos ayuda, y que Él nos libre de lo que nos es oculto, tal vez del orgullo. Y Dios lo repite varias veces en la epístola de Pedro, capítulo 5, versículo 5. Dios resiste a los soberbios y da su gracia a los humildes. Y Santiago también lo repite. Y el ayuno es una forma de humillarnos, de entender que somos polvo y que no tenemos vida inherente. Nosotros no producimos la vida, tenemos que siempre sacar de afuera. Tenemos que comer como 3 veces al día, porque si no se nos acaba la vida. En cambio, Dios es una fuente inefable, eterna, continua de vida, hermanos. Lo que Dios nos quiere dar, si somos vencedores. Un cuerpo de espíritu que produzca vida. Nosotros no producimos vida, hermanos, físicamente hablando. Consumimos vida, porque no tenemos esa vida sino únicamente en la simiente del espíritu, que si somos fieles, Dios nos dará esa vida eterna, inherente, hermanos, en que no necesitaremos comer para poder vivir, aunque de hecho lo vamos a hacer con los hermanos, con nuestros súbditos, con nuestra familia, como lo explicamos en un estudio bíblico. Vamos a estar en comunión con ellos como Jesucristo lo estuvo con Abraham antes de encarnarse, hermanos, en el capítulo 18 de Génesis, y después de haber resucitado, como lo hemos visto, comió con ellos y aún les hizo de comer en su amor y ternura por sus discípulos. Hijitos, ¿tenéis algo de comer?, les pregunta después de haber resucitado, y les hizo desayuno. Allá ustedes ven el capítulo 20 del Evangelio de Juan, es verdaderamente inspirador. Veamos entonces por qué le pedimos a Dios que nos libre aún de las cosas que son ocultas, y así nos humillamos delante de Él por medio del ayuno. Nos enseña el ayuno que somos polvo de la tierra y que no tenemos vida inherente, sino que la tenemos que absorber continuamente, sobre todo la vida espiritual. Una vez que hemos sido bautizados, tenemos que mantener encendido ese fuego, y ese fuego exige que le pongamos continuamente el aceite del Espíritu de Dios. Dios nos lo da, pero nos lo da con una condición: que lo mantengamos encendido. Nosotros no podemos encender ese fuego, nosotros no somos los dueños de ese fuego, es la simiente de Dios, pero tenemos la obligación de mantenerlo encendido, y esa es tarea diaria que debemos tener nosotros, hermanos queridos. Veamos el capítulo 5 entonces del libro del Levítico. En el versículo 17 dice aquí: Jesucristo no vino a abolir la ley, Él vino a darle cumplimiento, o sea, enseñarnos cómo obedecerla de manera mucho más profunda y perfecta, lo cual solo es posible con la presencia del Espíritu de Dios en nosotros, hermanos queridos. Capítulo 5, versículo 17 del libro del Levítico dice, Levítico 5, 17, finalmente, y acuerden, Cristo lo dijo, 5:17, este mismo versículo en el capítulo 5, versículo 17 del Evangelio de Mateo: no penséis que he venido para abolir la ley y los profetas.
Y aquí está. Y esto nos lo enseña su palabra. Capítulo 5, versículo 17. Yo creo que es exactamente la misma escritura de Mateo. Qué coincidencia. Apenas ahora me vengo a dar cuenta, hermanos. Que es muy interesante eso. Miren ustedes, los que creen que Cristo vino a abolir la ley, y él mismo lo dice 5:17 de Mateo, exactamente, hermanos. No penséis que he venido para abolir la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir, para enseñarnos cómo verdaderamente obedecer esa ley, mis queridos hermanos. El pueblo sin el Espíritu de Dios, con las tablas por fuera en tablas de piedra, no tenía el poder para obedecerlas como Dios espera que los obedezcamos, con el poder de su Espíritu dentro de nosotros, hermanos, y en la dimensión en que Dios espera que la cumplamos. Entonces veamos 5:17, interesante, hermanos. Levítico 5:17 dice, finalmente, si una persona pecare, que significa transgresión de la ley, o hiciere alguna de todas aquellas cosas que por mandamiento del Eterno no se han de hacer. Estar mirando más de la cuenta, hermanos, eso es una cosa que tenemos que aprender, hermano. El mundo de hoy nos brinda continuamente lo que sedujo a Eva, los deseos de los ojos, los deseos de la carne y la soberbia de la vida. Tenemos que guardar nuestros ojos, hermanos. Uno va por la calle y los avisos publicitarios quieren apelar a los deseos de los ojos, hermanos. Y ustedes lo saben de qué estoy hablando. Cada vez con más explícito la desnudez en las mujeres, que Dios las hizo hermosas con un fin de que fueran una con su marido y no que se expusieran a la vista de todo el mundo. ¿Entienden, hermanos? ¿Por qué mirar más? Si acaso captamos algo, debemos tener ese control, hermanos, de llevar todo pensamiento cautivo a la obediencia a Dios y no concebir el pensamiento de codiciar que todo el mundo está haciendo. Y acuerden que la religión pura y sin mácula delante de Dios es visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y mantenerse sin mancha del mundo. ¿Y cuál es lo que el mundo nos da? ¿Qué es? Deseos de los ojos, deseos de la carne y soberbia de la vida, orgullo. Entonces, esa es una forma como podemos pecar sin darnos cuenta, o que cometemos ciertos errores y no los queremos reconocer por orgullo, o que nos detenemos a mirar lo que no debemos mirar. Y debemos de tener lo que Cristo nos dice, hacer morir todo eso. Tener esa capacidad que nos da el Espíritu de Dios, de no detener nuestra vista en lo que no lo debemos detener. Porque él dice, el que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. ¿Qué nos está haciendo Dios? Cuiden sus ojos, hermanos, y cuidemos los oídos. Y podemos ser todos culpables de eso. Y debemos estar conscientes de eso ahora que se acerca la Pascua, hermanos, para tomarla dignamente. Y es muy fácil mirar hoy en día, donde cada vez se expone más la tentación, hermanos, y codiciar por un instante, pero no lo debemos de hacer. Debemos tener esa capacidad y el temor de Dios para desviar nuestra vista inmediatamente, aun cuando lo percibimos de reojo, por decirlo así, y no enfocar nuestra vista donde no debe ser. Y eso está por todos lados, hermanos. Y es una forma como podemos estar pecando por ignorancia, mirando más de lo que debemos mirar y llegar a concebir codicia, que eso se produce bastante rápido, hermanos, en la mente humana. Y fíjate lo que dice aquí, finalmente, si una persona pecare o hiciere alguna de todas aquellas cosas que por mandamiento del Eterno no se han de hacer, el que mira a una mujer para codiciarla, por mandamiento del Eterno no se han de hacer, y estamos expuestos a eso continuamente, hermanos. Si está mirando televisión, si está andando por la calle, si está en un aeropuerto, si está donde quiera que esté, en el supermercado, en las carátulas de las revistas, por todos lados. Debemos mantenernos sin mancha del mundo y no obedecer los deseos de los ojos, para mantenernos en comunión con Jesucristo, hermanos, y practicar la fidelidad a Él continuamente, y que el mundo no nos la arrebate. Hoy estamos más expuestos que ninguna otra época en la historia humana, y cada día más.
Finalmente, si una persona pecare o hiciera alguna de todas aquellas cosas que por mandamiento del Eterno no se han de hacer, y a veces lo pasamos por alto. Estamos tan acostumbrados, hermanos míos, que ya ni nos damos cuenta, como la rana cuando le van calentando el agua poco a poco, y resulta que de un momento a otro, cuando menos piensa, ya está cocinada y está muerta, hermanos, porque es gradual, poco a poco se va calentando el agua y no se da cuenta. Y este mundo, el medio ambiente, el príncipe de la potestad del aire, hermanos, nos está cada vez acostumbrando cada vez más a la transgresión de la ley de Dios, hermanos, en muchas formas, por el oído, por la vista, hermanos, por nuestra actitud. Dice así, finalmente, 5:17, y esto está en perfecta armonía con Mateo 5:17, donde Jesucristo dice, no penséis que he venido para abolir la ley o los profetas. Dice, hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota, ni una tilde pasará de la ley. O sea que esto es vigente. Dice, finalmente, si una persona pecare o hiciere alguna de aquellas cosas que por mandamiento del Eterno no se han de hacer, aún sin hacerlo a sabiendas, es culpable y llevará su pecado. Por eso es importante examinarnos, hermanos, sobre todo en esta cuestión de los ojos y en los oídos también, porque la música y las palabras y lo que leemos también entra por los oídos, hermanos. Es culpable y llevará su pecado. Versículo 18, traerá pues al sacerdote para expiación. ¿Quién es el sacerdote? Jesucristo, nuestro sumo sacerdote sentado a la diestra del Padre. Esto se está cumpliendo ahora. Él no vino a abolir, vino a cumplir. Traerá pues al sacerdote para expiación, según tú lo estimes, un carnero sin defecto de los rebaños. Ya está arriba el carnero. Él es el que hace intercesión y él es también el cordero que quita el pecado del mundo. Ahí lo tenemos ya, al alcance de nuestro ser, de nuestro espíritu, hermanos. No tenemos que ir a buscar un carnero. Tenemos que creer que hay un cordero allá arriba que ya murió por los pecados y que intercede por nosotros cuando pecamos, cuando confesamos y reconocemos, hermanos. Traerá pues al sacerdote para expiación, según tú lo estimes, un carnero sin defecto de los rebaños. ¿Símbolo de quién? De Jesucristo, que nunca pecó. El sacerdote le hará expiación. ¿Quién es el sacerdote? Ahí está, todo esto está cumplido ya y está en... La ley no está abolida, pero Cristo está ahí para interceder cuando confesamos que hemos fallado. Traerá pues al sacerdote, o sea, él es el sacrificio y él es el intercesor al mismo tiempo. Y él le hará expiación por el yerro. O sea que él intercederá ante el Padre, como nos lo dijo el apóstol Juan en el capítulo 1, que ya lo leímos, de su epístola, abogado tenemos ante el Padre. Bien, todo encaja perfectamente. Cristo no vino a abolir esto, hermanos, vino a confirmarlo. Luego dice, traerá el sacerdote, y el sacerdote le hará expiación por el yerro. O sea, va a interceder para que seamos perdonados ante la autoridad suprema, que es el Padre. El yerro que cometió por ignorancia, sin darnos cuenta, como David se lo pidió en el Salmo 19, y será perdonado. Pero como dicen, el que encubre sus pecados no prosperará. Esto es 28:13 de Proverbios. El que los confiesa y se aparta, no lo sigue haciendo, se aparta, alcanzará misericordia, o sea, será perdonado. Entonces dice, el sacerdote le hará expiación por el yerro que cometió por ignorancia y será perdonado. Versículo 19, es infracción el mirar a una mujer para codiciarla, hermano, y las tenemos hoy en día por todos lados. Está en la sopa, como decimos, hermanos. Es infracción y ciertamente delinquió contra el Eterno, hermanos, y Cristo está esperando de nosotros una fidelidad total. Así que esto nos puede servir para examinarnos y para humillarnos delante de Dios y pedirle que nos perdone los pecados que cometemos por ignorancia
porque no dejan de ser pecado. Y se los confirmo aquí en el capítulo 12 del Evangelio de Lucas, mis queridos hermanos. Jesucristo confirmó esa misma ley para que vean que aún está vigente. Capítulo 12 del Evangelio de Lucas. Lucas capítulo 12, mis queridos hermanos. Lucas capítulo 12, versículo 47. Lucas 12, 47. Aquel siervo que conociendo la voluntad de su Señor, Cristo lo dijo muy claramente y seguimos poniendo el ejemplo, porque es uno de los más comunes ahora, los deseos de los ojos, hermanos, y luego se convierten en deseos de la carne. Por el ojo entra y luego la carne ya reacciona. Y la soberbia de la vida, que es el orgullo de querer encubrir nuestros pecados, hermanos. Aquel siervo que conociendo la voluntad de su Señor no se preparó e hizo conforme a su voluntad recibirá muchos azotes. O sea, el que lo sabe y lo hace tiene mayores consecuencias. Ahora vamos a ver el que peca por ignorancia y vamos a ver que sí es pecado, aunque recibe menos consecuencias, pero sí las recibe. Versículo 48. Mas el que sin conocerla, o sea, por ignorancia, hizo cosas dignas de azotes, que es consecuencia del pecado, será azotado. O sea, no se escapa. No puede decir, yo no sabía, siento mucho. Aún vas a sufrir las consecuencias. ¿Por qué? ¿Cuál es la obligación nuestra? Pedirle a Dios que nos muestre lo que se nos oculta, hermanos, para evitar las consecuencias, como lo dice el Salmo 19 que les acabo de leer. Mas el que sin conocerla hizo cosas dignas de azote será azotado poco, pero será azotado, sufrirá las consecuencias, porque a todo aquel a quien se haya dado mucho, somos nosotros, mucho se le demandará, y al que mucho se le haya confiado, más se le pedirá. Ahí lo tenemos, hermanos. Vamos a ver ejemplos de cómo el ayuno nos ayuda, hermanos, a humillarnos delante de Dios cuando nuestro cuerpo siente que no tiene esa vida espiritual todavía y que somos débiles, hermanos, pero que al mismo tiempo, cuando somos débiles y estamos buscando a Dios, seremos fuertes, como dijo el apóstol Pablo, porque no dependeremos de nuestra débil poder físico, fuerza física, sino del poder del Espíritu de Dios, hermanos. Y el ayuno nos ayuda a eso, a darnos cuenta, debemos depender del poder del Espíritu, no de la carne. Y Dios nos puede sustentar, así como sustentó a Moisés 40 días y después otros 40 días y a Moisés, a Elías, 40 días andando, hermanos queridos. Él todo lo puede. Entonces vamos a ver cómo el ayuno nos ayuda a prepararnos. Y vemos los siervos de Dios cómo ayunaron en varias circunstancias. Una de ellas es como una señal de arrepentimiento, hermanos. Veamos un ejemplo, por ejemplo, en el libro de Nehemías, capítulo 1. Capítulo 1, libro de Nehemías, y vamos a ver el poder del ayuno, mis queridos hermanos, cómo nos ayuda a acercarnos a Dios y a ver las cosas como Él las ve. En el capítulo 1 del libro de Nehemías, está después del libro de Esdras y antes del libro de Esther, creo que es, el cual también iremos con la ayuda de Dios. En el libro de Nehemías, capítulo 1, versículo 1 dice, palabras de Nehemías, hijo de Acalías, aconteció en el mes de Quisleu, creo que es el mes de diciembre, en el año 20, está hablando seguramente el año 20 del rey Artajerjes, allá se contaban los tiempos según los años del reinado de los reyes, estando yo en Susa, capital del reino, esto ya es el imperio persa, o sea, ya había caído Babilonia, que vino Hananí, uno de mis hermanos, con algunos varones de Judá, y les pregunté por los judíos que habían escapado, que habían quedado de la cautividad, y por Jerusalén. Y me dijeron el remanente, los que quedaron de la cautividad. Usted lee en el libro de Jeremías, saben que Nabucodonosor se llevó a toda la gente, a los príncipes, se llevó a todo el que conocía un oficio, todo el artífice, todo el que sabía que estaba construyendo a Babilonia, necesitaba especialistas. Y a los pobres del pueblo fue a los que dejó. Y aquí vemos entonces, dejó unos cuantos de los pobres del pueblo para que mantuvieran las viñas, de las cuales seguramente tendrían que pagar tributo, naturalmente. Y me dijeron,
Versículo 3. El remanente, los que quedaron de la cautividad allí en la provincia, están en gran mal y afrenta, y el muro de Jerusalén derribado y sus puertas quemadas a fuego. Recuerden que Jerusalén representa aún hoy para nosotros mucho, hermanos. Esperamos una nueva Jerusalén, pero es Jerusalén. Y esta de aquí abajo nos concierne también y debemos orar por la paz de Jerusalén mientras nos preparamos cada día, hermanos, para morar en ella durante el milenio, físicamente y espiritualmente, naturalmente. Y luego dice, versículo 4, cuando oí estas palabras, me senté y lloré, e hice duelo por algunos días, y ayuné y oré delante del Dios de los cielos. Él era el copero del rey, o sea, era un trabajo de gran responsabilidad. Dios a veces pone sus siervos en lugares estratégicos, como puso a Daniel, como puso a José, y aquí puso a Nehemías. Nehemías era un hombre de mucha confianza para Artajerjes, uno de los reyes más poderosos del imperio persa. Pero como en esos tiempos, y aún hoy en día, como lo sabemos, que son técnicas todavía de algunos gobiernos de envenenar a sus enemigos, el copero tenía que gustar primero el vino, y si estaba envenenado, el copero era el que se moría, y no el rey. Entonces, aquí dice, en el versículo, pero vemos cómo él ayunó, y vean lo que dice, en la mitad del versículo 6, dice, y confieso los pecados de los hijos de Israel por medio del ayuno, lo que debemos de hacer nosotros ahora, hermanos, que hemos cometido contra ti, sí, yo y la casa de mi padre hemos pecado. Y está en ayuno, afligiendo su alma, humillando su alma. En extremo nos hemos corrompido, versículo 7, contra ti, y no hemos guardado los mandamientos, estatutos y preceptos que diste a Moisés tu siervo. Versículo 9, pero si volviereis a mí, dice Dios, y guardareis mis mandamientos, y los pusiereis por obra, aunque vuestra dispersión fuere hasta el extremo de los cielos, de allí os recogeré y os traeré al lugar que escogí para hacer habitar allí mi nombre. O sea, Dios los castigó. Usted lee en el libro de Jeremías, ahí está clarísimamente lo que pasó, como el pueblo desobedeció una y otra vez, hasta que Dios lo mandó al exilio, a Babilonia, y aquí ya era tiempo de regresar. Y este hombre está clamando a Dios, y Dios le dio favor a los ojos del rey. Fíjese lo que hace un ayuno. Cuando es auténtico, tiene mucho poder, lo vamos a ver ahora. Dice, capítulo 2, sucedió en el mes de Nisán, o sea, unos 3 meses después de que él escuchó estas noticias, en el año 20 del rey Artajerjes, estoy leyendo en Nehemías 2:1, que estando ya el vino delante de él, o sea, él ya lo había probado, tomé el vino y lo serví al rey. Y como yo no había estado antes triste en su presencia, me dijo el rey, ¿por qué está triste tu rostro? Pues no estás enfermo. No es esto sino quebranto de corazón. Entonces temí en gran manera y dije al rey, para siempre viva el rey, ¿cómo no estará triste mi rostro cuando la ciudad, casa de los sepulcros de mis padres, está desierta y sus puertas consumidas por el fuego? Y me dijo el rey, ¿qué cosa pides? Entonces oré a Dios de los cielos, ya había ayunado, y aquí ya el rey le está preguntando, ¿qué es lo que quieres? Y antes de expresarle al rey, oró una vez más, pero ya se había acercado a Dios. Por eso es importante mantenernos cerca de Dios. Uno no sabe cuándo llega el momento en que tenemos que orar y hacer conexión inmediata con Dios. Y si hemos estado lejos de Él, hermanos, a veces no nos oye para enseñarnos una lección. Dios quiere que nos mantengamos cerca de Él, no solamente ahora que se acerca la Pascua, sino día y noche, a lo largo de toda nuestra vida, hermanos. Me dijo el rey, ¿qué cosa pides? Entonces oré al Dios de los cielos y dije al rey, si le place al rey y tu siervo ha hallado gracia delante de ti, envíame a Judá, a la ciudad de los sepulcros de mis padres, y la reedificaré. Entonces el rey me dijo, y la reina estaba sentada junto a él,
¿cuánto durará tu viaje? ¿Y cuándo volverás? Y agradó al rey enviarme después que yo le señalé tiempo. Y usted lee en el resto del libro y tuvo éxito. Dios lo acompañó en toda la misión de reconstruir, primero que todo, las murallas de Jerusalén, mis queridos hermanos. Es lo que hace el ayuno, cuando uno se humilla de verdad y reconoce. Fue lo que él hizo. Veamos otro ayuno que es impresionante, hermanos queridos. El ayuno de Daniel, el capítulo 9 del libro de Daniel. Busquen un poco más adelante y veamos esto. Basta leer un poco, hermanos, para entender la lección y ver cómo estos hombres de Dios reconocían que eran pecadores, pero lo reconocieron desde el fondo de su ser, se arrepintieron y Dios en su misericordia los escuchó. Capítulo 9, y es más o menos por el mismo tiempo en que Nehemías oró, Daniel hace esta oración. En el año primero de Darío, hijo de Asuero, de la nación de los Medos, que vino a ser rey sobre el reino de los caldeos, en el mes primero de su reinado, yo, Daniel, miré atentamente en los libros el número de los años de que habló el Eterno al profeta Jeremías, que habían de cumplirse las desolaciones de Jerusalén en 70 años. Y Daniel calculó, y el primer año de Darío se habían cumplido los 70 años de las desolaciones, hermanos. Empezaron cuando Nabucodonosor venció a los asirios en la batalla de Harán en el año 609 y se apoderó de toda la región que los asirios dominaban, que era la región de Israel, la región de los amonitas, de los moabitas, de los edomitas, etcétera. Toda esa región quedó bajo el mando de Nabucodonosor después de que cuando un imperio derrota a otro, llena el vacío que deja el otro. Y vamos a ver a Estados Unidos derrumbarse económicamente, a Europa llenar el vacío, hermanos. Y que este país va a quedar bajo la bota, como Inglaterra también, y ya estamos viendo eso ante nuestros ojos. Entonces Daniel calculó, y era el año 539, cuando Darío fue nombrado por Ciro, rey, que lo nombró rey sobre Babilonia, la provincia de Babilonia. Dijo, ya se cumplieron los 70 años. Y entonces, dice aquí, versículo 3, y volví mi rostro a Dios, al Señor, buscándole en oración y ruego, en ayuno, cilicio y ceniza. O sea, humillándome. Cilicio y ceniza significa humildad, vestirse como de costal, mis queridos hermanos. Porque no era únicamente algo exterior, como Dios nos lo va a enseñar en Isaías. Dios busca hoy en día algo así, pero que venga de adentro y que sea algo que es auténtico en nuestro corazón, mis queridos hermanos. Y dice, y volví mi rostro a Dios, versículo 3 del capítulo 9 de Daniel, buscándole en oración y ruego, ayuno, cilicio y ceniza. Otro ayuno aquí, hermanos, pidiendo algo muy importante. Y oré al Eterno mi Dios, e hice confesión diciendo, ahora, Señor Dios grande, digno de ser temido, que guardas el pacto y la misericordia con los que te aman y guardan tus mandamientos, hemos pecado, hemos cometido iniquidad, hemos hecho impíamente y hemos sido rebeldes y nos hemos apartado de tus mandamientos y de tus ordenanzas. Por eso el pueblo fue llevado cautivo. Y nosotros seguramente tenemos nuestra parte que confesar también. No hemos obedecido a tus siervos, los profetas, que en tu nombre hablaron a nuestros reyes, como lo hizo Jeremías, como lo hizo Ezequiel, a nuestros príncipes, a nuestros padres y a todo el pueblo de la tierra. Tuya es, Señor, la justicia y nuestra la confusión de rostro, como en el día de hoy lleva todo hombre de Judá, los moradores de Jerusalén y todo Israel, los de cerca y los de lejos, en todas las tierras a donde los has echado a causa de su rebelión, con que se rebelaron contra ti. Y sigue, este es hermosísimo, muy bueno que usted lean todo el capítulo, no lo vamos a hacer aquí ahora, pero los exhorto a que lo hagan, hermanos, es sublime este capítulo. Veamos lo que dice, vamos a leer aquí en el versículo 16, versículo 15. Ahora pues, Señor Dios nuestro, que sacaste tu pueblo de la tierra de Egipto con mano poderosa y te hiciste renombre cual lo tienes hoy,
hemos pecado. Hemos hecho impíamente, oh Señor, conforme a todos tus actos de justicia. Apártese ahora tu ira y tu furor de sobre tu ciudad, Jerusalén, tu santo monte, porque a causa de nuestros pecados y por la maldad de nuestros padres, Jerusalén y tu pueblo son el oprobio de todos en derredor nuestro. Ahora pues, Dios nuestro, oye la oración de tu siervo y sus ruegos, y haz que tu rostro resplandezca sobre tu santuario asolado. Dice que el deseo de Daniel no era para él, era de restaurar el lugar del santuario donde se invocaba el nombre de Dios sobre la faz de la tierra, hermanos queridos. Lo que es hoy la iglesia de Dios. Oye la oración de tu siervo, y luego dice, sobre tu santuario asolado, por amor del Señor, versículo 18, inclina, oh Dios mío, tu oído y oye, abre tus ojos y mira nuestras desolaciones y la ciudad sobre la cual es invocado tu nombre, porque no elevamos nuestros ruegos ante ti, confiados en nuestras justicias, sino en tus muchas misericordias. Oye, Señor, oh Señor, perdona. Presta oídos, Señor, y hazlo. No tardes por amor de ti mismo, Dios mío, porque tu nombre es invocado sobre tu ciudad y sobre tu pueblo. Aún estaba hablando y orando y confesando mi pecado y el pecado de mi pueblo, Israel, y derramaba mi ruego delante del Eterno, mi Dios, por el monte santo de mi Dios. Y aún estaba hablando en oración cuando el varón Gabriel, a quien había visto en la visión, vino a mí como a la hora del sacrificio de la tarde. Hermanos, ¿cómo es que Daniel tenía en cuenta la hora del sacrificio de la tarde? Primero que todo, ya no había sacrificio de la tarde ni de la mañana en Jerusalén. El templo había sido destruido y quemado, y el altar también. Y fuera de eso, Daniel no era de la tribu de Aarón. Y él no podía ofrecer sacrificios físicos. Pero Daniel tenía el Espíritu de Dios, hermanos. E igual que nosotros hoy en día, debemos hacer. Daniel oraba 3 veces al día. Seguramente oraba a la hora del sacrificio de la tarde, oraba a mediodía y oraba a la hora del sacrificio. Primero, oraba a la hora del sacrificio de la mañana, a mediodía, como hacía David también, y a la hora del sacrificio de la tarde. Desde Babilonia, en el Espíritu, Daniel pertenecía ya al sacerdocio de Melquisedec, que es espiritual, al cual pertenecemos nosotros también, hermanos. Debemos seguir ese ejemplo. Y a la hora en que se debía haber ofrecido ese sacrificio físico, Daniel estaba como una luz, como un faro encendido, como una lámpara encendida en las tinieblas de Babilonia, orando a Dios por su pueblo. Y Dios lo escuchó, hermanos, y mandó a Gabriel. Y no únicamente lo escuchó sobre el retorno del pueblo, sino que le reveló con la profecía de las 70 semanas la fecha de la aparición de Jesucristo sobre la tierra en su primera aparición. Y eso es algo verdaderamente sublime y maravilloso. O sea, Dios le dio doble consuelo a Daniel, porque a partir de esta profecía sabemos cuándo habría de venir Jesucristo. En el año 27, habiéndose cumplido 69 semanas de las 70 semanas, cuando Cristo apareció en el escenario allá junto al Jordán para que Juan lo bautizara, habían pasado 69 semanas proféticas y solo faltaba una semana, de la cual Cristo cumplió media semana en 3 años y medio de ministerio, hermanos. Sublime. Eso fue, así Dios contesta cuando alguien se humilla de verdad delante de Él, hermano. Tenemos que estar acercándonos a estos ejemplos, hermano. Tenemos también el ayuno de David, hermanos queridos, y vemos también cómo Dios respondió en el segundo libro de Samuel. Por favor, hermanos, segundo libro de Samuel, capítulo 12. Ustedes recuerdan esta historia. Yo no estoy aquí para juzgar al rey David. Él ya está juzgado y está justificado
por la sangre de Cristo, aunque Él se ofreció, como les dije, desde antes de que Adán y Eva pecaran. Jesucristo ya se había ofrecido. Está en el capítulo 1, versículo 18 de la primera epístola de Pedro. Antes de la fundación del mundo ya se había ofrecido como un cordero para pagar por los pecados del mundo. Antes de que Adán y Eva pecaran, Cristo ya se había ofrecido, hermanos. Y en el momento en que pecaron, es como si hubiera sido sacrificado. Y Dios llama las cosas que no son como si fueran. Veámoslo aquí en Romanos capítulo 4, hermanos, por favor, para que tengan presente eso, como estos hombres de Dios, los pocos que hubo con el Espíritu de Dios antes de la venida de Cristo. Abel fue seguramente el primero a quien Cristo nombró como el justo Abel. En Romanos capítulo 4 tenemos una enseñanza interesante, hermanos, aquí. No nos vamos a detener mucho en esto, pero esto es importantísimo. Capítulo 4, versículo 17 de la epístola a los Romanos dice, como está escrito, te he puesto por padre de muchas gentes. Y todavía Abraham no tenía ni siquiera un hijo. Tenía a Isaac, pero no tenía a Ismael, pero no tenía a Isaac, nacido de Sara. Delante de Dios, a quien creyó, el cual da vida a los muertos. Estoy leyendo 4:17 de Romanos, y llama las cosas que no son como si fuesen. Jesucristo fue sacrificado desde el momento en que Adán y Eva pecaron, y vean lo escrito aquí en el libro del Apocalipsis, y faltaban todavía 4,000 años para la primera venida de Cristo. Sin embargo, dice aquí en el capítulo 13 del libro del Apocalipsis, para que tengamos una visión más amplia del plan de Dios y cómo Dios todo lo previó maravillosamente. Apocalipsis 13:8, hablando de la bestia, dice Apocalipsis 13:8, y la adoraron todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde el principio del mundo. Jesucristo ya era como si hubiera muerto, porque lo que Dios dice se cumple, y Cristo vino y lo cumplió. Y lo vamos a recordar ahora en la Pascua, hermanos queridos. O sea que Dios le perdonó a David porque David se arrepintió, hermanos, pero no le quitó las consecuencias. Cuando David le fue dicho, tú eres ese hombre que le robó la corderita al pobre, en vez de usar una de tus rebaños con miles de ovejas, David se dictó la sentencia él mismo. Dijo, ese hombre debe morir y pagar 4 veces y morir porque no tuvo misericordia. Y el profeta Natán le dijo, tú eres ese hombre. Y vean cómo la ley de Dios pronuncia exactamente lo que David dijo. Y David se aplicó él mismo la sentencia, hermanos, y Dios le perdonó el pecado, pero no le quitó las consecuencias. Miren el capítulo 22 del libro del Éxodo, y él conocía la ley de Dios. David meditaba en la ley de Dios día y noche. Y miren lo que dice aquí en el capítulo 22, versículo 1 del libro del Éxodo. Cuando alguno hurtare buey u oveja. Y Natán le dijo que el rico le había hurtado la única ovejita que tenía el pobre, o sea, la mujer de Urías. Y David tenía varias mujeres y concubinas. Y dice aquí, capítulo 22 del libro del Éxodo, versículo 1. Cuando alguno hurtare buey u oveja y lo degollare o vendiere, por aquel buey pagará 5 bueyes y por aquella oveja 4 ovejas. Y David perdió 4 hijos, hermanos, después de este pecado, aunque Dios le perdonó, y es una lección para nosotros que ya estudiamos en un sermón anterior. El pecado tiene consecuencias, hermano, y Dios lo hace por amor, para que no lo volvamos a hacer. Y a David le sirvió. Entonces vemos que él, después de eso, ese niño murió ese niño, el niño fruto del adulterio. Luego sabemos que Tamar, su hijita hermosa, fue violada por su medio hermano. Luego Absalón mató a Amnón, van 3, y luego Joab mató a Absalón, 4. Pagó con 4 de sus propios hijos, hermanos, y cumplió la sentencia que él mismo se dictó, hermanos. Eso es para que aprendamos a temer a Dios. No estoy aquí para juzgar a David, como les digo, hermanos queridos. Y vemos que Jesús, no quiero ir en todos los detalles, pero en el Salmo 51, que seguramente David escribió mientras ayunaba. Él estuvo ayunando 7 días. Sabiendo que por su pecado ese niño iba a morir. El niño murió
Y David sabía que era una consecuencia de su pecado. Pero ese ayuno, Dios escuchó, porque él compuso seguramente, yo no tengo absoluta certeza, pero 7 días tirado en el suelo, hermanos, después de que el profeta le dio la sentencia. Vamos al Salmo 51 y vemos, hermanos, que David estaba en ayuno cuando hizo esta oración. En el capítulo 51, versículo 15 dice, 51:15 del libro de los Salmos: Señor, abre mis labios y publicará mi boca tu alabanza, porque no quieres sacrificio, que yo lo daría, sacrificio físico. No quieres holocausto. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado, no despreciarás tú, oh Dios. En fin, hay mucho más que decir al respecto, hermanos queridos. Veamos algo muy interesante también, ya hablando de otros aspectos del ayuno, cómo Dios interviene, cómo Dios escucha. Veamos el libro de Esther, mis queridos hermanos. Vayamos al libro de Esther. Está poco antes del libro de Job, después del libro de Nehemías, y ustedes saben acerca de este episodio que nos da Dios en su palabra, mis queridos hermanos. Capítulo, ustedes conocen la historia, espero yo, no la voy a narrar ahora. La reina Vasti rechazó una orden del rey y debido a ello se decidió elegir otra reina y Dios permitió que Esther, una joven benjaminita que estaba dentro de lo que se llama la tribu de Judá, porque la tribu de Judá se llegó a componer por el reino del sur, en el cual estaban los de Benjamín, los de Leví y los judíos. Y esta joven era benjaminita y era prima hermana de Mardoqueo. Hay gente que cree que Mardoqueo era el tío. No, era primo. Y él seguro era mayor y él la adoptó como a su hija. Y por ser tan hermosa, Dios le dio esa belleza, fue llevada ante el rey. Ustedes saben todos los detalles. Y si no, léanlos, porque yo debía haberles dado un sermón sobre eso ahora en febrero, porque en febrero se cumplió un aniversario de esta historia, en el mes de Adar, que es el mes de febrero, pero eso ya se los dejo a ustedes, mis queridos hermanos. Pero sabemos que en el capítulo 2, siendo ya rey, la reina Esther, habiendo sido elegida por el rey Artajerjes, uno de los reyes más poderosos del imperio persa, y Dios colocó a una sierva suya ahí junto al rey, hermanos. Y Mardoqueo era siervo del rey también, porque se mantenía en la puerta del palacio. Y dice, este libro es fascinante, hermano, no voy a tratar todos los detalles, pero dice en el capítulo 2, versículo 1, dice, pasadas estas cosas, o sea, cuando Esther ya era reina, sosegada ya la ira del rey Asuero, eso ya ocurrió. Vamos a ver, en el capítulo 3, dice, capítulo 3 del libro de Esther. Después de estas cosas, el rey Asuero engrandeció a Amán. Recuerden que en hebreo se escribe con H, H-A-M-N. No se escriben sino las mayúsculas. Y aquí en español, por cuestiones prácticas, no pusieron la H. Y le voy a explicar por qué es interesante tener eso en cuenta. Después de estas cosas, el rey Asuero engrandeció a Amán, hijo de Hamedata, Agageo. Agageo. ¿Qué significa eso? ¿Quién era Agag? Era el rey de Amalek, a quien Dios mandó destruir por mano de Saúl, pero no lo hizo. Vean ustedes el primer libro de Samuel y veamos la sentencia que Dios dictó sobre Amalek y vamos a ver por qué. Que es interesante entender estos contextos, hermanos, para darnos cuenta de todo lo que implica una sola palabra, cómo se encadena con el resto de la Biblia, o se armoniza, digámoslo mejor. Dice en el capítulo 15 del primer libro de Samuel. Primer libro de Samuel dice, después Samuel dijo a Saúl, el Eterno me envió, versículo 1, a que te ungiese por rey sobre su pueblo Israel. Ahora pues, está atento a las palabras del Eterno. Así ha dicho el Eterno de los ejércitos.
Yo castigaré lo que hizo Amalec a Israel al oponérsele en el camino cuando subía de Egipto. Algunos de ustedes deben estar familiarizados, yo les he dado estudios bíblicos sobre esto. El primer acto terrorista del cual tenemos memoria fue el ataque de Amalec a las 12 tribus de Israel cuando iban rumbo a Egipto. Y ese ataque se reconoce por 3 características principales que hoy siguen siendo exactas en los ataques terroristas que se llevan a cabo hoy en el mundo. Y fue iniciado por Amalec, que era un descendiente de Esaú, era nieto por vía de Elifaz, que era su primogénito. O sea, Amalec seguramente le venía el derecho de primogenitura que Esaú había vendido por un plato de lentejas, hermanos. Y este pueblo nunca se ha conformado con eso, es algo extraño, pero es como genético, hermanos, el odio que tienen contra Israel y el deseo de recuperar la herencia, como lo vemos en los actos terroristas, y el deseo de apoderarse de la tierra de Israel. El conflicto del Medio Oriente hoy, hermanos, como se los he explicado en el pasado, son 2 hermanos peleando por una herencia. Desde el vientre de la madre estaban ya luchando Jacob y Esaú. Y hoy todavía existe eso en el escenario del mundo y el mundo no lo entiende. Y nosotros, por conocer la palabra de Dios, entendemos la geopolítica del mundo expresada sabiamente en la palabra de Dios. Esaú y Jacob ya estaban peleando desde el vientre de la madre. Y Dios le dijo a Rebeca, hay 2 naciones en tu seno, y el mayor servirá al menor. O sea, Esaú salió primero como primogénito y después ustedes saben que vendió la primogenitura. Y los descendientes de Esaú la han querido recuperar hasta el día de hoy. Ellos no quieren un tratado de paz con Israel, ellos quieren la destrucción de Israel para apoderarse de toda la tierra, hermanos. Hay muchos detalles, les tengo que hacer otro estudio sobre eso cuando estudiemos el libro de Abdías, que tenemos que estudiar en los profetas menores que hemos estado estudiando. Pero esto está todo comunicado en la Biblia y Dios nos da entendimiento asombroso, hermanos, que el mundo no entiende. Y ese problema no va a tener solución hasta que Cristo vuelva, mis queridos hermanos. Pero este hombre, que fue nombrado primer ministro por el rey Artajerjes después de que Esther llegó a ser la reina, la favorita del rey, como dice una ópera por ahí, la favorita del rey, la que fue hecha reina fue Esther. Pero primero Dios colocó su ficha ahí y después permitió que Amán, que era agageo, o sea, descendiente del rey de Amalec, porque mire que aquí, en el capítulo 15 del libro de Samuel, hermanos, en el versículo 3 dice, por boca de Samuel, Dios le dice a Saúl, ve pues y hiere a Amalec y destruye todo lo que tiene. Y vamos a ver que Amán, siendo agageo, quería hacer lo mismo con los judíos. La sentencia que Dios dictó sobre el pueblo de él, una vez más, cuando usted lee en el libro, capítulo 17 del libro del Éxodo, dice que Amalec levantó su mano contra el trono del Eterno. Y aquí vemos un descendiente de Amalec, del rey de Amalec, levantando una vez más su mano contra el trono del Eterno y tratando de aplicar la sentencia que Dios le dio contra su pueblo, por lo que hicieron, de aplicársela al pueblo de los judíos, ahora que era primer ministro del imperio más grande del mundo. Si ven ustedes todo lo que se implica aquí, mis queridos hermanos, esto es de gran importancia. Dice, Dios le mandó decir, ve pues y hiere a Amalec y destruye todo lo que tiene, no te apiades de él, mata a hombres, mujeres, niños y aún los de pecho, vacas, ovejas, camellos y asnos. Y sabemos que Saúl no obedeció, hermanos. ¿Por qué Dios quería ejecutar una sentencia tan grande? Fíjese el capítulo 25 del libro del Deuteronomio, encontramos cómo la Biblia, hermanos, aquí se va enganchando una cosa con otra, hermanos, de manera fascinante, que Dios nos ha dado esta facultad de entenderlo. Vean el capítulo 25, versículo 17 del libro del Deuteronomio, una orden que Dios dio a Moisés y que aquí le transmitió a Saúl para que la ejecutara, y Saúl no obedeció. Y le salvó la vida a Agag, el rey, y salvó los animales que mejor le parecieron, y yendo en contra de la orden de Dios, y por eso perdió el reino, por no obedecer.
Fíjense qué tan importante esto es para Dios, hermanos queridos. Entonces vamos a ver el capítulo 25, versículo 17 del libro del Deuteronomio. Dios le ordena a Moisés y le dice: acuérdate de lo que hizo Amalec contigo en el camino cuando salías de Egipto, de cómo te salió al encuentro en el camino y te desbarató la retaguardia, o sea, atacó por la espalda, hermanos, típico del terrorismo, a todos los débiles que iban detrás de ti, población civil indefensa. Ese es el objetivo del terrorismo, hermanos. Y luego dice, cuando tú estabas cansado y trabajado y no tuvo ningún temor de Dios y no se enfrentó con el ejército. Hoy en día sigue ocurriendo lo mismo. Cuando hay un acto terrorista, atacan por la espalda, cuando la gente no se lo espera. Atacan población civil indefensa y no se enfrentan con el ejército, mis queridos hermanos. Eso sigue y ha continuado a lo largo de la historia, y aquí vamos a ver cómo Amán quiso hacer exactamente con los judíos lo que Dios había decretado contra su pueblo. Y vamos a ver que el nombre del rey era Agag. Miren, primer libro de Samuel, y ahí fue cuando Saúl perdió el reino, y dice: y vino pues Samuel a Saúl, y Saúl le dijo, versículo 13 del capítulo 15, bendito seas tú el Eterno, yo he cumplido la palabra del Eterno. Vemos que Saúl era muy débil de carácter. Samuel entonces dijo, pues qué balido de ovejas y bramido de vacas es este que yo oigo. Dios le había dado orden de destruirlo todo con mis oídos. Y Saúl respondió, de Amalec los han traído, porque el pueblo perdonó lo mejor de las ovejas y de las vacas. El pueblo. Él le hizo caso al pueblo, no le hizo caso a Dios, como Aarón. Como les dije una vez, hermanos, hacerle frente a la presión de una turba, se necesita estar uno conectado con Dios, hermanos. A mí me ha tocado eso en pequeño, en una clase, en una universidad de Bogotá, hermano. Una turba enfurecida y engañada, hermanos, y hacerle uno frente o estar dispuesto a mantenerse fiel hasta el fin y no ceder, como hizo Aarón y aquí como hizo Saúl. Tenemos que estar cerca de Dios, porque eso nos puede ocurrir, hermanos, y está ya que se viene la persecución sobre nosotros, hermanos, con el nuevo gobierno en este país. Y dice, sacamos lo mejor y lo demás lo destruimos. O sea, hicimos lo que bien nos pareció. Y el sermoncillo, claro, este es un gran ejemplo de aplicación del sermoncillo que escuchamos hoy, que estuvo excelente. Entonces dijo Samuel a Saúl, déjame declararte lo que el Eterno me ha dicho esta noche. Y él respondió, dijo Samuel, versículo 17, aunque eras pequeño ante tus ojos, no has sido hecho jefe de las tribus de Israel, y el Eterno te ha ungido por rey sobre Israel, y el Eterno te envió en misión. En fin, y luego aquí menciona el nombre del rey de Amalec. Y luego dice, dice el versículo 32, capítulo 15 de 1 Samuel, versículo 32. Después dijo Samuel, traedme a Agag, rey de Amalec. Ahora volvamos al libro de Esther. Entonces ya estamos viendo aquí de qué se trata esto, hermanos queridos. Vamos al libro de Esther y ven ustedes la conexión asombrosa que existe aquí, gracias a Dios, que podemos entender estas cosas, hermanos. Entonces dice aquí que Dios nombró Artajerjes, nombró como primer ministro de su imperio a Amán Agageo, tal como lo dice en el capítulo 3, dice, después de estas cosas el rey Asuero engrandeció a Amán, hijo de Amedata, Agageo, o sea, un amalecita, descendiente del rey de los amalecitas, Agag. Y lo honró y puso su silla sobre todos los príncipes que estaban con él. Y todo el mundo se tenía que hincar, poner de rodillas ante Amán cuando él pasaba. Y Mardoqueo, el primo de Esther, estaba a la puerta, pero lo que estaban exigiendo era adoración, tenderse de plano en el suelo con la boca contra el suelo, hermanos. Y eso es una adoración que solamente a Dios se le debe dar. Y Mardoqueo vemos que era un hombre de principios profundos, hermanos, y no quiso humillarse en esa forma. Y entonces, en el versículo 5 dice,
capítulo 3 de Esther, versículo 5 dice, vio Amán que Mardoqueo ni se arrodillaba ni se humillaba delante de él. Nosotros nos humillamos delante de Dios cuando hemos pecado, como lo hemos visto hoy, y se llenó de ira. Pero tuvo en poco poner mano en Mardoqueo solamente, pues ya le habían declarado cuál era el pueblo de Mardoqueo, y procuró Amán destruir a todos los judíos que había en el reino de Asuero, al pueblo de Mardoqueo, 127 provincias desde la India hasta Etiopía. Nunca había habido un imperio más grande. Y los judíos estaban por todas partes, dispersos, hermanos, con cierta prosperidad. Y Amán entonces concibió el plan de destruirlos a todos. Y el versículo 8 del capítulo 3 dice, y dijo Amán al rey Asuero, hay un pueblo esparcido y distribuido entre los pueblos en todas las provincias de tu reino, y tus leyes son diferentes de las de todo, sus leyes son diferentes de las de todo pueblo. Él conocía, hermano, miren esto, y no guardan las leyes del rey, y al rey nada le beneficia el dejarlos vivir. Entonces le propone la exterminación de todos los judíos. Y fíjense cuál era la orden. Asuero le dijo, oh, bueno, tú vas a estar velando por mi bienestar, haz lo que quieras. Y le ofreció 10,000 talentos de plata, porque sabía que los judíos eran prósperos. Y en el versículo 13 del capítulo 3 vemos que él quiso hacer con el pueblo judío, de donde habría de venir Jesucristo, hermanos. Vemos que está influido directamente por Satanás, que quería impedir que Cristo viniera como redentor a quitarle el reino de este mundo, hermanos. Vea todo lo que está implicado aquí. Capítulo 3, versículo 13 de Esther dice, y fueron enviadas cartas por medio de correos a todas las provincias del rey, con la orden de destruir, matar y exterminar a todos los judíos. Lo que Dios le había dicho a Saúl que debía hacer con Amalek. Y Dios le dijo a Moisés, borra la memoria de Amalek de debajo del cielo. Ya lo leímos en el capítulo 25 del libro del Deuteronomio. Jóvenes y ancianos, niños y mujeres, en un mismo día, en el día 13 del mes 12º, que es el mes de Adar, que es el mes de febrero, y de apoderarse de sus bienes. Ven ustedes. Versículo 15, y salieron correos prontamente por mandato del rey, y el edicto fue dado en Susa, capital del reino, y el rey y Amán se sentaron a beber. Pero la ciudad de Susa estaba conmovida. Versículo 3, y en cada provincia y lugar donde el capítulo 4, versículo 3, donde el mandamiento del rey y su decreto llegaba, tenían los judíos gran luto y ayuno, lloro y lamentación y cilicio, ceniza, era la cama de muchos. Versículo 4, y vinieron las doncellas de Esther y sus eunucos y se lo dijeron. Entonces la reina tuvo gran dolor y envió vestidos para vestir a Mardoqueo. Mardoqueo estaba ayunando y estaba, en el versículo 4, versículo 1, vemos lo que estaba haciendo Mardoqueo, el primo de Esther, y le dijo a Esther, nunca digas de qué pueblo eres. Solo Amán se enteró de que Mardoqueo, no sabía que Esther era judía, o era de las tribus de Israel. Y dice en el versículo 1 del capítulo 4, luego que supo Mardoqueo todo lo que se había hecho, rasgó sus vestidos, se vistió de cilicio y de ceniza, y se fue por la ciudad clamando con grande y amargo dolor. Entonces las doncellas vinieron y le dijeron a Esther, mira lo que está pasando con Mardoqueo, que está a la puerta del palacio del rey. Entonces Esther, versículo 5, llamó a Atac, uno de sus eunucos, uno de los eunucos del rey, que él había puesto al servicio de ella, y lo mandó a Mardoqueo con orden de saber qué sucedía y por qué estaba así. Salió pues Atac a ver a Mardoqueo a la plaza de la ciudad que estaba delante de la puerta del rey. Y Mardoqueo le declaró todo lo que le había acontecido, y le dio noticia de la plata que Amán había dicho que pesaría para los tesoros del rey a cambio de la destrucción de los judíos. Le dio también la copia del decreto que había sido dado en Susa para que fuesen destruidos, a fin de que la mostrase a Esther y se lo declarase y le encargara que fuese ante el rey a suplicar y a interceder delante de él por su pueblo. Vino Atac y contó a Esther las palabras de Mardoqueo. Entonces Esther dijo a Atac que le dijese a Mardoqueo, versículo 11,
Todos los siervos del rey y el pueblo de las provincias del rey saben que cualquier hombre o mujer que entra en el patio interior para ver al rey sin haber sido llamado, una sola ley hay respecto de él: ha de morir, salvo aquel a quien el rey extendiere el cetro de oro, el cual vivirá. Y yo no he sido llamada para ver al rey estos 30 días. Y dijeron a Mardoqueo las palabras de Esther. Versículo 13. Entonces dijo Mardoqueo que respondiesen a Esther: no pienses que escaparás en la casa del rey más que cualquier otro judío, porque si callas absolutamente en este tiempo, dice la fe de este hombre, él sabía que el pueblo no podía perecer, que el Mesías tenía que venir de ahí, porque si callas absolutamente en este tiempo, respiro y liberación vendrá de alguna otra parte para los judíos, mas tú y la casa de tu padre pereceréis. Y quién sabe si para esta hora has llegado al reino. Y Esther dijo que respondiesen a Mardoqueo: ve y reúne a todos los judíos que se hallan en Susa, y ayunad por mí, y no comáis ni bebáis en 3 días, noche y día. Yo también con mis doncellas ayunaré igualmente, y entonces entraré a ver al rey, aunque no sea conforme a la ley, y si perezco, que perezca. Hermanos, esto es fe. Dios se való de una mujer para salvar a todo el pueblo judío, hermanos queridos. Para eso llegó y para eso la puso ahí. Y ustedes lean el resto de la historia, que es fascinante. Es como leer una novela, hermano, un cuento maravilloso. Y Esther, Dios se valió de ella, que el rey no sabía que ella era judía. Después le declaró que Amán había declarado la muerte de ella. Y dijo el rey, ¿quién dijo eso? Y dijo, yo también soy judía. Yo caigo en esa sentencia. Y usted ve cómo las cosas Dios las volteó al derecho, hermanos, asombrosamente. ¿Y qué hubo ahí? Un ayuno. Y se salvó todo un pueblo mediante una mujer, hermanos, que ayunó con fe y no tuvo miedo de arriesgar su vida. Es grandioso, hermanos, las cosas, lo que el ayuno puede hacer. Hay muchos otros ejemplos. Yo les pido, no me quiero prolongar demasiado, que miren en el capítulo 20, versículo 20 del segundo libro de las Crónicas. 20:20, acuérdense de eso. Visión 20:20, el ayuno de Josafat, hermanos. Como Dios también salvó a todo el pueblo contra 3 países que venían, una multitud que no se podía, mejor dicho, no podía contar. Venían a tomarse la tierra de Judá, hermanos queridos. Venían los edomitas, los amonitas y los moabitas en un ejército enorme, y el pueblo no tuvo que luchar. Dios les dijo: no se preocupen, que la guerra es de Dios, y Dios sabe cómo eliminar ejércitos de una forma asombrosa. Los pone, les confunde la mente y los pone unos contra los otros y ellos mismos se matan. Y eso ocurrió después del ayuno que Josafat proclamó, y el pueblo entero ayunó, pidió la ayuda de Dios, y Dios salvó al pueblo, y no quedó ni uno de esa multitud que venía, porque se mataron unos contra otros ellos mismos, hermanos. Segundo Crónicas 20:20. Vale la pena leer eso, hermanos. Ahora quisiera también les pido que vayan al libro de Isaías, hermanos. ¿Cómo quiere Dios que ayunemos si queremos ser aceptos en su presencia, mis queridos hermanos? Vamos a leer el capítulo 58 del libro de Isaías. Capítulo 58. Capítulo 58 del libro de Isaías. Clama a voz en cuello, no te detengas. Alza tu voz como trompeta y anuncia a mi pueblo su rebelión y a la casa de Jacob su pecado. Versículo 2. O sea que estaban ayunando, pero no era un ayuno aceptable a los ojos de Dios. Tengamos cuidado de estas instrucciones para que si afligimos nuestras almas, hermanos, no sea en vano. Dice aquí el versículo 2,
que me buscan cada día y quieren saber mis caminos como gente que hubiese hecho justicia. O sea, ellos no estaban confesando sus pecados. Como dice el Proverbios 28:13, el que encubre sus pecados no prosperará. El que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Proverbios 28:3. Estoy casi seguro que esa es la escritura. La voy a confirmar aquí ya para ustedes. Exactamente. 28:13. Esa misma escritura. Que me buscan cada día, volviendo a Isaías 58:2, y quieren saber mis caminos. ¿Qué son qué? ¿Cuáles son los caminos de Dios? La ley de Dios. Salmo 119. Y ya vimos que Cristo vino a darle una dimensión muchísimo más profunda que la que reveló en la letra. Capítulo 19, 119, versículo 1. Bienaventurados los perfectos de camino, los que andan en la ley del Eterno. Bienaventurados los que guardan sus testimonios y con todo el corazón le buscan, pues no hacen iniquidad los que andan en sus caminos. Ahí está la definición. Por eso dice Isaías 58:2, que me buscan cada día y quieren saber mis caminos como gente que hubiese hecho justicia, o sea, como si me hubieran obedecido. Por eso les digo, hermanos, pidámosle a Dios que nos muestre aún los pecados que nos son ocultos, como vimos en el Salmo 19, y que no hubiese dejado la ley de su Dios. Me piden justos juicios y quieren acercarse a Dios. El ayuno nos acerca a Dios, pero si no hay un espíritu de humildad y de arrepentimiento, Dios no nos va a aceptar. Hermanos, por eso dijo David, un corazón contrito y humillado, tú no despreciarás. Pero si vamos, aunque ayunemos mucho, yo he visto gente ayunar para justificar sus actitudes, hermanos. Hay gente que dice, no, yo ya ayuné sobre eso. Como quien dice, ya está resuelto, según mi voluntad, hermanos. Gente que tiene conflicto con otros y ayunan para justificar su posición y decir, el otro, el que está mal, yo no tengo más nada que hacer. Lo he visto más de una vez, mis queridos hermanos. Luego dice, versículo 3, porque dicen, ayunamos y no hiciste caso. Naturalmente, si estamos ayunando y encubriendo nuestros pecados, Dios no va a hacer caso, hermanos queridos. Humillamos nuestras almas, o sea, dejaron de comer. Y no te diste por entendido. He aquí que en el día de vuestro ayuno buscáis vuestro propio gusto. Y es algo muy importante, hermanos, ahora. Esa es la primera condición que Dios da. Ustedes saben, hermanos, cuando Moisés estaba ayunando, ¿dónde estaba? Estaba arriba en el monte con Dios, en intimidad profunda con Dios, recibiendo los mandamientos y teniendo esa comunión profunda con Él. Exclusivamente con Dios, se apartó de todo, aún del pueblo, hermanos, y estaba arriba en el monte. Cuando Jesucristo ayunó, ¿a dónde se fue? Se fue al desierto, hermanos, para estar en comunión con Dios, para poder alcanzar esa dimensión que a veces hay una barrera, porque estamos tan acostumbrados a estar continuamente distraídos, hermanos, y entretenidos, que cuando se trata de estar en silencio, en quietud, y buscar esa dimensión de la comunión con Dios, nos aburrimos, porque no logramos pasar esa barrera por los malos hábitos que nos ha inculcado esta sociedad, mis queridos hermanos. Hay gente, yo me acuerdo, yo vivía por allá en el campo, en el monte, hermano, y hay gente que viene y a los 2 días está desesperada para irse otra vez para el pueblo, porque les parece que está demasiado tranquilo el medio, por allá, en una finca de ganado, por allá arriba, en las montañas de los Andes, hermanos. Y dice, he aquí que en el día, es lo primero que Dios dice, he aquí que en el día, estoy buscando esa escritura, ayunamos y no nos hiciste caso, humillamos nuestras almas y no te diste por entendido. He aquí que en el día de vuestro ayuno buscáis vuestro propio gusto. O sea, hay gente que ayuna y como dice la versión hebrea, dice, andan en sus propios negocios. Pueden que estén sintiendo hambre, pero no están siguiendo el principio fundamental que nos da el ejemplo de Moisés, nos da el ejemplo de Jesucristo, el ejemplo de Elías. Elías caminó 40 días ayunando y cada vez se alejaba más
de la civilización. Cada vez estaba metido en la soledad, en el desierto, hasta que llegó al monte Sinaí a encontrarse con Dios. Y nosotros un día de ayuno no somos capaces de apagar el computador, el celular, la televisión y cortar el mundo para comunicarnos con Dios, hermanos. ¿Por qué creen que Dios nos va a llevar al desierto si acaso nos considera dignos de escapar para desintoxicarnos, hermanos? Y ahí dice ahí que el día de vuestro ayuno buscáis vuestro propio gusto. El ayuno es para acercarse a Dios, no para seguir haciendo nuestros mismos negocios, estar viendo los correos electrónicos como si se fuera a caer el mundo. Si dejo de ver los correos electrónicos un día, si apago el celular por un día. Hermanos, estamos muy crudos todavía. No somos capaces de aguantar el silencio y la soledad, que son útiles y aún tranquilizantes para ponernos en comunión con Dios y atravesar esa barrera. Hay una barrera, porque estamos tan acostumbrados a la distracción continua que cuando no la hay, no sabemos qué hacer, hermanos. Y cometemos el error por el cual Dios no escucha los ayunos. Porque el ayuno es para acercarse a Dios, pero si yo no me voy a acercar a Dios, estoy aguantando hambre, ¿de qué me sirve si estoy aquí pegado allá al computador, allá pegado al celular, o haciendo esto, o haciendo aquello, una vuelta que tengo que hacer? No somos capaces de dedicarle un día a Dios, hermanos queridos. 24 horitas. Doctor Meredith, ¿cómo ese hombre se mantuvo el rumbo y nunca perdió el rumbo? El doctor Meredith ayunaba 2 veces al mes, toda su vida, hermanos. Y cuando estuvo por allá en el exilio, 2 veces por semana. Y él nos enseñó que más que un ayuno de 24 horas, uno se priva de 2 comidas, hermanos. Ustedes cenan y se acuestan. El otro día dice, voy a ayunar. Se privan del desayuno y del almuerzo. 2 comiditas, hermanos. Ahora, algo es algo y está bien. Pero el doctor Meri nos dijo, ustedes pueden ayunar 36 horas. Dejen coman algo ligero, pongámosle el sábado en la noche y ayunen todo el domingo, y ahí ya empieza uno a sentir poco más lo que es un ayuno, y vuelve y se acuesta sin haber comido, y el lunes se levanta y hace su oración para cerrar con broche de oro su ayuno y ya puede desayunar. Se privó de 3 comidas, hermanos. Y los ejemplos que tenemos, David ayunó 7 días. En todo caso, hermanos, pero lo primero que dice aquí, que el día de vuestro ayuno, buscad vuestro propio gusto. O sea, siguen entretenidos. No me dedican tiempo a mí. Están como Marta y María, hermanos. Marta muy ocupada con muchas cosas, que no es que quiere decir que uno tenga que ser descuidado. No, lo que pasa es que uno tiene que tener un orden de prioridad. Jesucristo no estaba todos los días en la casa de ellas, pero María estaba sentada a los pies del Maestro, a quien amaba profundamente. Estaba sentada escuchando su palabra y Marta corre para acá y corre para allá sirviendo. Eso está bien, pero atender la visita, hermanos, de Dios en la casa de uno, María entendió lo que estaba haciendo. Jesucristo pudo haber hecho que apareciera la comida y en los platos, como hizo con 5,000 personas a partir de 7 peces y 2 panes, hermanos queridos. Y le dice, Marta, Marta, ocupada y turbada estás con muchas cosas. Una sola cosa es necesaria. María ha escogido la mejor parte y no le será quitada. Cuando uno verdaderamente, hermanos, quiere desarrollar una relación profunda con Dios, Dios le proporciona ese privilegio. Por eso dice, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, todo lo demás se os dará por añadidura. No tiene uno que andar como un pollo sin cabeza, corriendo para todos los lados, ocupadísimo, y nunca tiene 24 horitas para dedicarle al que todo nos lo da y que todo lo puede, hermanos. Entonces, cuando ayunemos, no nos dé miedo que el mundo no se va a caer si nos aislamos del mundo por 24 o 36 horas, hermanos queridos, como lo hizo Jesucristo, como lo hizo Moisés, como lo hizo Elías. Ahí tenemos los ejemplos de los 3 que aparecieron en el monte cuando Cristo se transfiguró.
Entonces lo primero que Dios dice, ahí andan en su propio gusto. Están ayunando, sí, tienen hambre y por la noche van a comer. Bueno, hoy ayuné y Dios no me escuchó, pues si no le dedicó tiempo. Y hay un artículo aquí del cual les quisiera leer, pero no quiero tomar mucho tiempo, el señor Herbert Armstrong. Yo no sé si esto está traducido al castellano, pero es una historia asombrosa, hermanos. Cuando él estaba conociendo este camino, y fue bautizado creo que en el año 1927, y él todavía no era ministro, todavía esta obra no había comenzado, pues su esposa, Loma, estaba anémica, estaba encinta, estaba a punto de dar a luz, y estaba tan pobre, en plena depresión, estamos hablando de los años 30, cuando estaban al borde del hambre, y él bregando a levantar un negocio ocupado aquí y ocupado allá, y vio que todo le estaba saliendo mal, y todo se le estaba desbaratando, y la mujer iba a tener un hijo y ni siquiera había pagado la cuenta del hijo anterior que había nacido. Y no tenían leña para la chimenea, y no tenían suficiente comida en la casa, y el negocio se le estaba desbaratando, y dijo, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Yo qué estoy haciendo? Estoy infringiendo la ley de Dios, lo estoy resumiendo. Y dejó todo, y estaban en invierno, y tenía rotos en los zapatos, y tenía un abrigo que tenía que ponérselo con un gancho porque no tenía ni botones. Estaba en la pobreza, hermanos. Y fue un trabajador intenso y todo le estaba saliendo mal. ¿Y qué dijo? Me voy a poner a ayunar. Y cortó con todo y empezó a orar 1 hora. Empezó el ayuno así. Después leía 1 hora. Después meditaba 1 hora. Después seguía y oraba 1 hora. Luego leía 1 hora. Y luego meditaba 1 hora. Se pasó 36 horas así. Con lo poco que durmió, seguramente. Buscando y acercándose a Dios sin pedirle nada. Lo único que quería era acercarse a Dios y que Dios le revelara qué era lo que estaba haciendo mal. Hermanos, cuando ese ayuno terminó, a la misma hora en que estaba terminando el ayuno, después de esa, yo no les digo que lo tengamos que hacer al pie de la letra así, pero sí sería muy bueno hacerlo. 1 hora de oración, 1 hora de lectura, 1 hora de meditación. Seguido, hermanos, intenso, lavándonos el cerebro y el corazón con la palabra de Dios. Y Dios empezó a hacer una serie de milagros asombrosas. Su esposa se curó, estaba anémica, le resultó dinero para ir a pagar la cuenta anterior y pagar por el nacimiento de su nuevo hijo. Sus padres llegaron a la misma hora en que terminó el ayuno, con leña y con pan caliente. Dios le proveyó todo lo que le hacía falta, hermanos. Un milagro asombroso, él lo cuenta en su autobiografía. Lo único que Dios quería era, acércate a mí. Acércate a mí, dedícame más tiempo. No estás transgrediendo tus leyes, pero no estás suficientemente cerca de mí, que en cierta forma es transgredir el primer mandamiento, hermano. Así le tocó al señor Armstrong. Aquí está la historia. Yo no sé si esto aparezca en español, hermanos, pero sería bueno que lo buscaran, porque es un ejemplo tremendo. Él ya no anduvo en sus propios negocios. Dijo, me voy a olvidar de todo y me voy a acercar a Dios. Y lo único que le pidió cuando terminó el ayuno, casi 2 días que ayunó, era, Señor, acuérdate de las necesidades que tengo. Y todo se lo dio, pero es una cosa asombrosa, un milagro tras otro, tras otro, tras otro. Todo lo que Dios quería es, acércate a mí. Dios nos ama, quiere que seamos uno con Él. Ahora, Dios no quiere que seamos irresponsables, de ninguna manera. Tenemos obligaciones y el que no provee para los suyos es peor que un infiel. Pero sí debemos tener una prioridad en dedicarle a Dios tiempo, hermano, y honrarlo como nuestro Dios, como debemos de honrarlo. Entonces dice, ¿por qué ayunamos y no hiciste caso? Humillamos nuestras almas y no te diste por entendido. He aquí que en el día de vuestro ayuno buscáis vuestro propio gusto. O sea, como dice la versión Tanakh, andáis en vuestros propios negocios. Entonces, ¿dónde me dejan a mí? Dios nos reclama, Él nos ama, hermanos. Y luego dice, y oprimís a todos vuestros trabajadores, o sea, siguen en las mismas. Para que un ayuno sea aceptable delante de Dios, es lo mismo que debemos hacer para tomar dignamente la Pascua, estar en paz con todo el mundo mientras dependa de nosotros. Si tengo que pedir perdón, pedir perdón. Si tengo que perdonar, perdonar y vencer mi orgullo y humillarme. Para estar en paz con la gente mientras dependa de nosotros, hermanos.
Y así podemos tomar la Pascua con discernimiento de que nuestro prójimo son el cuerpo de Cristo también. Entonces, hermanos queridos, dice, ¿por qué ayunamos? Dice, buscáis vuestro propio gusto y oprimís a todos los trabajadores. Versículo 4, es aquí que para contiendas y debates ayunáis. ¿De qué le sirve ayunar si es para peleas? O para confirmar, no, yo ya ayuné, yo tengo la razón. Hay gente que cree que por el mero hecho de haber ayunado, ya tiene la razón. Cuando uno debe humillarse y decirle, Señor, enséñame tú. Yo no te voy a dictar a ti lo que es correcto, tú me vas a enseñar. Y yo me voy a humillar delante de ti. He aquí que para contiendas y debates ayunáis, y para herir con el puño inicuamente. No ayunéis como hoy para que vuestra voz sea oída en lo alto. Dice, así yo no lo voy a oír. Estén en paz unos con otros. Perdonen, sean misericordiosos y dedíquenme tiempo a mí. Es tal el ayuno que yo escogí, que de día aflija al hombre su alma, que incline su cabeza como junco y haga cama de silicio y de ceniza, o sea, puras cosas exteriores. ¿Llamaréis esto de ayuno y día agradable al Eterno? ¿No es más bien el ayuno que yo escogí desatar ligaduras de impiedad? O sea, arrepentirse, hermanos, dejar de pecar, que el pecado nos hace esclavos del pecado. Desatar ligaduras de impiedad, arrepentirse, soltar las cargas de opresión, no estar aprovechándonos de los hermanos y dejar ir libres a los quebrantados y que rompáis todo yugo. No es que partas tu pan con el hambriento y a los pobres errantes albergues en casa. No quiere decir a los cualquiera en la calle, es gente de la iglesia que tiene necesidades, hermanos. No podemos poner en peligro la familia porque uno no sabe qué clase de gente anda les tienen un nombre. Bueno, los homeless, los que no tienen casa. Pero aquí se está refiriendo a gente de la iglesia que necesita ayuda. Que cuando veas al desnudo lo cubras y no te escondas de tu hermano. Entonces nacerá tu luz como el alba y tu salvación se dejará ver pronto. E irá tu justicia delante de ti y la gloria del Eterno será tu retaguardia. Entonces invocarás y te oirá el Eterno. Clamarás y dirá él, heme aquí, si quitares de en medio de ti el yugo, el dedo amenazador y el hablar vanidad. El tratar bien a los demás, hermanos queridos. Saciar, y si dieres tu pan al hambriento y saciares el alma afligida, en las tinieblas nacerá tu luz y tu oscuridad será como el mediodía. El Eterno te pastoreará siempre y en las sequías saciará tu alma y dará vigor a tus huesos, y serás como huerto de riego y como manantial de aguas, cuyas aguas nunca faltan. Ríos de agua viva, porque ahí está Cristo en ese corazón. Y los suyos y los tuyos edificarán las ruinas antiguas, los cimientos de generación y generación levantarás, y serán llamados reparador de portillos, restaurador de calzadas para habitar. Entonces vemos, hermanos, cómo Dios quiere que ayunemos. Hay consecuencias. Hay instrucciones muy claras. Dios quiere que estemos en paz unos con otros. Hermanos, antes de concluir, se han hecho muchas investigaciones sobre los efectos del ayuno. Dios es amor. Dios nunca nos ordena hacer algo que sea perjudicial para este templo que Dios construyó en el cuerpo humano. Y últimamente, hermanos, como hay tanta investigación sobre temas de salud, se han dado cuenta que el ayuno tiene efectos asombrosos en la salud del ser humano. Les voy a leer, estos son, dice, respaldados 4, dice, beneficios del ayuno respaldados por la ciencia. Promueve el control del azúcar en la sangre. Hay diabéticos que creen que no pueden ayunar y resulta que el ayuno antes les ayuda a controlar el azúcar en la sangre, reduciendo la resistencia a la insulina. 2, promueve mejor salud porque ayuda a combatir la inflamación. El cuerpo se defiende porque está en reposo. Hay varios órganos que están en reposo. El corazón no descansa. Puede mejorar la salud del corazón, mejorando la presión arterial, los triglicéridos y el colesterol. Promueve la actividad cerebral. Mejora el sistema inmune o inmunológico.
activa la actividad cerebral, evita enfermedades cardiovasculares, es útil para resistir al cáncer, es una defensa contra la diabetes, promueve el metabolismo, es útil para bajar de peso y extiende la vida, prolonga la vida. Hay gente que cree que los patriarcas vivieron tanto tiempo porque estaban sometidos a hambrunas. Usted sabe que en los días de Abraham hubo hambre, ¿cierto? En los días de Jacob hubo hambre. Hay quienes dicen que fueron obligados a ayunar por las circunstancias. Esos son investigadores que no conocen muy bien la Biblia, pero de todos modos hay gente que ayuna una vez por semana o que aplica ayuno intermitente. Eso está de moda ahora por los tremendos beneficios que eso produce, hermanos queridos. Entonces vemos que Dios es amor. El ayuno puede producir cambios a escala mundial, a escala nacional, a escala individual, y es bueno para la salud. Que la gloria sea del Eterno y nos ayude a practicarlo correctamente para acercarnos a Él. Que Dios los bendiga, hermanos.